Lo que va a escuchar es una experiencia de uno de nuestros oyentes. Las experiencias compartidas solo son para mostrar cómo y por qué algunas personas se alejan de la Iglesia Sud y las opiniones que incluyen pueden o no coincidir con las de Pesquisas Mormonas. Si le gustaría compartir su propia experiencia, envíenos un mensaje de audio al número de WhatsApp que se encuentra en la descripción. Gracias. Hola, buenas tardes, Manuel. Yo, soy miembro desde el año 93. 93. Soy oriundo de provincia de Santa Cruz, Argentina, obviamente. Y bueno, primero me llegué a la iglesia ya con una edad avanzada, ¿no? Tenía 17 años cuando la conocí, 18 cuando me bauticé. Bauticé a mi mamá, bauticé a mi, a mi hermano. Y bueno, y me llegué a la iglesia porque, bueno, estaba buscando de Dios. Primero tengo una experiencia bastante grande, una experiencia bastante rica con respecto a la búsqueda de Dios y encontrarlo. Tengo un testimonio, podríamos decir que es un testimonio de Dios en mi vida, digamos, en la búsqueda de eso espiritual, de ese cambio. Me encontré con Dios, con el Señor, ¿no? Comprender la misión del Señor, sentir su influencia por medio de la lectura de la Biblia, buscando a Dios, leí la Biblia y bueno, y cada día me enriquecía más digamos, mi relación con Dios. En esa llenura, digamos, espiritual, comencé a buscar una iglesia. Y, no sé si coincidencia o qué, fueron misioneros a mi casa, golpearon la puerta, yo leía mucho la Biblia y bueno, medio que no creía en sus enseñanzas, para mí la iglesia mormona era una secta y bueno, y aparte tenía información, viste, por ahí de otras fuentes cristianas, viste, protestantes que decían que era una secta, que seguían a José Smith y todo eso. Así que medio que yo también lo había estigmatizado y bueno, y no quería escucharlos, pero mi mamá decía, no, escuchalos, son chicos buenos. Bueno, la cuestión es que los escuché y bueno, y de a poco me fueron influenciando y cambié mi visión de lo que era la iglesia. Me gustaba cuando venían a casa, es como que había una atmósfera de paz, un lindo escenario, se transformaba en algo lindo. Esperar a los misioneros era todo un tema, era algo lindo. Nos unía como familia y el hecho de hacer una oración, cantar un himno, bueno, y recibir el mensaje realmente nos hizo muy bien como familia. Eso no lo voy a descartar, realmente fue una experiencia muy, pero muy espiritual y muy linda. Nunca me voy a olvidar de esos dos misioneros, sin lugar a dudas, de Elder Lauder y Elder Casco. Elder Lauder de Utah y Elder Casco de La Plata. Siempre los recuerdo, es más, lo tengo en el Facebook. Y bueno, la cuestión es que me bauticé, como te dije antes. Fui miembro activo. Al poco tiempo me dieron llamamiento, la típica. Te bautizaste en el llamamiento. Y bueno, el llamamiento era secretario de distrito. Después también fui segundo consejero del distrito. Y bueno, y pasaron cosas en mi vida. Bueno, tuve que trabajar los domingos y medio que me fui apartando, pero no era porque quería, sino porque tenía que trabajar. Trabajaba el domingo y no podía participar de la iglesia. Y bueno, pero igual empecé a notar cosas que me empezaban a activar ese sensor de alerta. Como te dije, tengo un testimonio muy fuerte de lo que es Jesús y de su evangelio, y por ahí me hacía como mella algunas cosas que veía en la iglesia que como que no coincidían con el mensaje, ¿no? Como que había doble mensaje, o doble moral, o algo escondido que no me cerraba. Cada día me costaba más entenderlo. Eh, no veía un espíritu realmente cristiano, era todo muy lindo el domingo, pero después cada uno hacía la suya. Y muchos abocados al llamamiento, a cumplir con el llamamiento, encerrados en ese dogmatismo de cumplir con el llamamiento. Teníamos dos o tres llamamientos, estábamos recontrafixiados de llamamiento, pero nos estamos olvidando de lo esencial, de lo más importante que es poder ver afuera de las paredes de la iglesia, no solamente estar encerrados en la problemática dentro de la iglesia, sino también ver fuera. Y bueno, con tanto llamamiento es obvio que la persona como que se asfixia. Y yo lo veía, yo mismo estaba asfixiado por tener que leer un montón de libros que eran para saber cómo ser un secretario financiero, después cuando era segundo consejero del distrito, y un montón de libros y ya no leía ni siquiera la Biblia. Había perdido una conexión espiritual. Estaba como asfixiado por cosas, por así decirlo, mundanas, seculares.
Y bueno, y eso, viste, como que me activaba ese sensor de decir, alerta, alerta, algo no está bien. Y bueno, como te contaba, me he alejado producto del trabajo y bueno, pasó una desgracia en mi casa, se incendió mi domicilio, mi casa, mi hogar, y perdimos todo y quedamos en la calle. Y ahí es cuando descubrí la otra faceta de la iglesia, la falta de solidaridad, por así decirlo, la falta de ayuda que debería tener una iglesia, que es la iglesia de Cristo, la verdadera, como dicen ellos, como decimos nosotros, que es la verdadera, que la iglesia es perfecta, que imperfectos son los hermanos. Pero vi esa falencia, ¿no? Que no nos acercó a nadie. Yo, como te digo, era segundo consejero de distrito, sé que era un llamamiento importante. Era maestro orientador y mi compañero mi compañero como maestro orientador era el presidente de distrito. Y bueno, y él ni siquiera me fue a ver para saber qué es lo que necesitaba. No, yo no necesitaba que me ayuden económicamente. O capaz sí, pero lo que más necesitaba en ese momento era un abrazo, no sé, una palabra de aliento y no la noté. No estaba, la iglesia estaba ausente. Por ahí vinieron hermanos de otras ramas a ayudarme a derribar la casa, lo que había quedado. Pero la gente más allegada a mí, de mi rama, porque era una rama, era un distrito, no hubo nadie. Y eso me llamó la atención. Ahí se me activó el sensor. Pip, 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 algo no anda bien. Pero bueno, como estaba tan cegado por la religión, como la dejé pasar. Y después de toda esa experiencia negativa que me hizo recapacitar, seguí yendo igual. Y bueno, seguí yendo, me activé, bueno, pum, 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 y salgo a la iglesia, a la misión. En el 2000 salgo como misionero, me toca Misión Córdoba. Y me preparo obviamente para todo eso y voy a la misión. Obviamente en la misión empiezo a ver un montón de cosas que tampoco me cerraban. Como soy cristiano y tengo un testimonio grande, grande de lo que es el Evangelio, me hacía mucha mella el hecho del proselitismo, como un afán total de predicar un libro, más de predicar al verdadero autor y inspirador de ese libro que tiene que ser el Señor, ¿no? Somos cristianos, tenemos que hablar más de la obra del Señor que de cualquier cosa. No predicar un libro, ni siquiera los cristianos evangélicos predican la Biblia, tienen que predicar el Evangelio, que es Cristo. La expiación, el sacrificio en la cruz de Calvario. Bueno, es como que queda en segundo plano realmente Cristo y se predica un libro, ¿no? Es como que vos tenés que vender un libro, tenés que vender el libro ese, tenés que decir qué es lo que pasó. Y yo teniendo ya, nunca tuve un testimonio grande del libro Mormón, porque siempre como que lo analizaba y yo decía, esto es una copia de la Biblia, eh, carece de respaldo arqueológico, carece de un montón de respaldo de la ciencia, más allá que uno tiene que vivir de la fe y no de la ciencia, pero también la misma Biblia, por más que la gente no crea en ella, tiene respaldo arqueológico, historiográfico, lingüístico, todo, del ADN, de las tribus es compatible con lo que... Bueno, pero acá no hay nada, no hay nada donde aferrarse. Y bueno, y uno también necesita un poquito de esa cosa. Pero bueno, la cuestión es que notaba que teníamos que predicar el libro. Y eso ya me causaba como que era insustancial para mí. Y después ir a lugares donde inhóspitos, donde no hay nadie, ninguna religión, que eran las villas. Vos que sos cordobés seguramente conocés ahí la avenida Sabatini, eh, sería el barrio Maipú, hay una villa muy importante, seguramente la recordás, la conocés. Y yo ahí íbamos a predicar, donde ahí se puede ver las grandes diferencias sociales. Cruzando la vía, cruzando una calle, tenemos la villa y después, cruzando la avenida, tenemos un barrio de clase media alta. Y bueno, íbamos mucho a la villa a predicar. Y ahí se ve la escasez de que hay de iglesias, que nadie se acerca por lo general a predicar. Y ahí también se puede ver la miseria humana, las grandes necesidades que hay, que son sin lugar a dudas materiales. Pero bueno, a veces uno va a predicar y predica un sistema, un método, ¿no? Pero vos ves que la gente tiene hambre, por ejemplo. Y ahí es donde te preguntas, ¿por qué no hay un comedor acá de la iglesia? ¿Por qué no podemos darle alimento a esta gente? La gente cuando tiene hambre no escucha el mensaje. La gente cuando tiene hambre no entiende de qué estás hablando. Y está comprobado médicamente, científicamente, que si no tenés alimentos te faltan proteínas, no te puedes concentrar. Y es muy difícil enseñar cuando esta necesidad básica existe. Y ahí es donde yo me planteo si realmente la iglesia, con toda la plata que tiene, realmente es la iglesia verdadera. Porque
¿Cómo puedes gastar tantos millones de dólares en obras que son importantes, a lo mejor, en el templo, pero dejamos de lado el hecho de poder formar un comedor? Está bien, la iglesia alude de que es una responsabilidad inherente al Estado. Y si es una responsabilidad inherente al Estado, ¿por qué la iglesia gasta tanto dinero en la Universidad de Brigham Young? Si el Estado podría tener universidades estatales o dejarle esa labor a instituciones que son realmente educacionales, que ya tienen trayectoria en lo que es la educación. Pero no, la iglesia se metió en el campo de la educación y invierte millones y millones de dólares en lo que es la Universidad de Brigham Young. Pero no hay comedores. No hay comedores. No hay un plan para ayudar a la gente que pasa hambre de verdad. Y bueno, entonces yo notaba esa realidad y es como que me chocaba a diario, veía eso y tenía que ir y ver que gente tenía hambre. Y bueno, y a veces llamamos gente que estaba ya lista para bautizarse, a la iglesia, participaba. De hecho, bauticé ahí una hermana que me acuerdo siempre de ella, la hermana Cristina. Y nunca me voy a olvidar cuando hablamos con el obispo nos decía a nosotros, cuando teníamos la reunión, los misioneros con él, que no le traigamos gente de la villa, que tengamos cuidado porque pueden ser lobos vestidos con piel de cordero, que vienen y para robar. Nunca me voy a olvidar eso, me chocó mucho porque él era un obispo, no tenía sensibilidad cuando dijo eso, no tiene una sensibilidad espiritual, lo dijo y él también había sido misionero y me dolió porque digo, ¿cómo puede ser que desconfíe de las personas que estamos trayendo a la iglesia? Nos levantamos a las 4:30, 5, oramos, leemos la escritura, vamos al campo a predicar a las 9. Estamos en contacto con la realidad y estamos golpeando puertas, pasando calor, hambre, y le llevamos personas que nosotros sabemos, que sentimos el Espíritu, que realmente sabemos que están arrepentidas y quieren conocer el Evangelio. Y este personaje, el obispo, nos vino con ese planteo, ¿viste? Yo decía, y bueno, pero después yo empecé a ver que había muchos personajes que eran así, y, vos decís, y me llamaba la atención. ¿Cómo puede ser que personas que están en un nivel importante y ocupando un llamamiento importante en la iglesia tengan tanta carencia espiritual, tanto desapego con la realidad social, tanta careteada, por así decirlo, una careteada importante? Y eso me empezó a marcar otro sensor más, ¿viste? Pip, 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 que algo pasa, algo está pasando. La iglesia no es espiritual, es muy dogmática, muy estructurada, muy religiosa, muy farisea, ¿viste? Y yo decía, estoy acá, yo tenía 25 años, yo salí grande de la misión, dejé mi trabajo, dejé todo. Es como que yo decía, estoy perdiendo mi tiempo trayendo personas que realmente valen oro para que después se transformen en lo que la religión termina transformándolos, que es en personas que son frías, calculadoras, dogmáticas y fariseas, porque terminan jugando los demás que no van a la iglesia, el que no respeta el día de reposo, y es una escuelita fariseica. Y me preocupaba eso. Entonces, bueno, fueron sumando cosas, bueno, hasta que ya el agua me rebalsó el tanque, vamos, por así decirlo. Me rebalsó el tanque de tantas cosas que veía que estaban mal, compañeros que solamente veían números, la reunión, viste, de líderes de zona, era solamente para hablar de números, cuántos bautismo, todo muy, viste, números, nada de importancia de las personas que estaban recibiendo las charlas, nada de hablar de los testimonios de cada persona, simplemente eran números. Y eso también me hizo también reflexionar, viste. Y bueno, digamos que eso fue otro de los motivos por los cuales también me planteaba si estaba en el camino correcto. Hasta como te decía hace un rato, me rebalsó el tanque. Y agarré, era un día de traslados, y a mí me tocaba cambio de zona, y de vez de irme a la zona que me correspondía, me saqué la placa, le dije al taxista que me lleve a un hotel, y me fui al hotel Holiday, mira, nunca me voy a olvidar. Tenía plata guardada eso. Y me quedé ahí y me escapé. Y nunca nadie me encontró. Y después de ahí me fui a Neuquén, y después de ahí me fui a mi casa. Y nunca más volví a la iglesia desde ese día. Obviamente que para la iglesia soy un desertor, soy un cobarde, pero firme a mis convicciones. Yo no quería perder más tiempo en un lugar que yo realmente sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Yo salí a servir ya con 25 años y como todo latino sabemos lo que es la vida, sabemos lo duro que es la responsabilidad. Yo vengo de una familia de padres separados, así que a partir de los 3 años trabajé en diferentes lugares, sé lo que es el trabajo, el sacrificio, la responsabilidad y el estudio, porque también terminé mi secundaria en una escuela nocturna con 19 años. Estudié en la facultad
hice un año o no pude terminar porque tenía que trabajar. Hice un montón de cursos para poder tener un trabajo más o menos copado, pero bueno, trabajé de empleado de comercio, era encargado de una tienda, tampoco era un trabajo de eso, viste, malo, era un trabajo lindo. Pero lo que voy es que veía que el servicio en la misión era a veces parecía un reclutamiento militar, donde habían tantas reglas necias. Porque, por ejemplo, a las 9:30 corriendo a la pensión, capaz que corríamos como locos, capaz que nos atropellaba un auto, pero era el hecho de llegar a las 9:30 porque teníamos que cumplir las reglas. Y tantas cosas tontas que había que vos decís, yo ya era un tipo grande, 25 años, ¿para qué tantas reglas? Y yo entiendo que las reglas están para cuidarnos, pero a veces veía que era todo regla, 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 regla. Y se estaba perdiendo lo esencial que era predicar el Evangelio del Señor. Por ahí, bueno, yo sé que vos, Manuel, te fuiste de la iglesia por otros motivos, ¿no? Por ahí más de eruditos, más con respecto a la historia. Yo también la historia me hacía mella y también me hacía mella el hecho del libro mormón, pero también lo que me reactivó a tomar la decisión fue la parte espiritual, notar de que era incongruente, era incongruente con el mensaje bíblico, era incongruente con la verdadera misión de Jesucristo, que es amar al prójimo, ser solidario, ser misericordioso. Yo veía una iglesia justiciera y dogmática y poco integrativa. Y eso fue lo que me hacía mella. Y ver el contexto social donde vivimos y la ausencia de la iglesia en nuestra región, en Argentina, la ausencia de la iglesia en muchos aspectos de nuestra Latinoamérica. Sí, muy presente en Estados Unidos, se invierte todo allá, y en nuestra Latinoamérica nada. Viste, también somos pocos, bueno, ellos lo deben tomar como número nada más. Y ahí está el kit de la cuestión. Quería compartir mi experiencia y bueno, y decirte que tu programa en YouTube lo escucho una vez por semana y me hace reír mucho porque bueno, me siento muy familiarizado con lo que vos contás y bueno, y te quiero agradecer por eso. Ojalá que puedas escuchar este mensaje. Te mando un fuerte abrazo, Manuel, y aquí estoy para lo que necesites. Voy a colaborar. Voy a colaborar ahora, dentro de poco, ahora estoy en un barco. Tengo wifi, por eso te puedo mandar mensaje. Trabajo en barcos pesqueros. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, Manuel, y bueno, muchas gracias por el aporte que brindás en el campo del conocimiento. Yo, como te dije, soy cristiano y me alejé por la faceta espiritual y cristiana, pero también me hacía mella todo lo otro, la historia de José Smith, las incongruencias que él tenía, postularse como presidente, la poligamia y el libro mormón y su veracidad, y si era profeta porque necesitaba de piedras para traducir las escrituras, por qué no están las planchas. Bueno, 50.000 preguntas que siempre tuve, 50.000 preguntas que tuve con Brian Jam y todas las cosas, hasta actualmente los profetas que son profetas pero no reciben revelación con respecto a las cosas que pasan, viste, son profetas pero no lo son. La iglesia dentro de la política, siempre la iglesia apoyando al republicanismo y dándole la espalda a los partidos demócratas, participando de la política y la iglesia como una institución corporocrática. Y eso también me asemeja, una iglesia que invierte en la bolsa de valores y pierde millones y millones de dólares. Y bueno, y todas esas cosas, viste, que no me cierran, realmente no me cierran, no me cierran. Por eso que estoy alejado de la iglesia. Rescato las cosas buenas, obviamente, tienen cosas buenas, pero lamentablemente están muy lejos de lo que es una iglesia primitiva o la iglesia verdadera de Cristo, muy lejos. Así que bueno, Manuel, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y gracias por todo lo que haces.